Jesús, tú, solo tú. Queremos que la gloria sea tuya, Señor. Que queremos honrarte en este lugar, en nuestras vidas. Queremos que seas el centro de la atención en esta mañana. Queremos que tu gloria llene este lugar y que tu espíritu nos llene a cada uno de nosotros. Que tu espíritu llene cada una de nuestras vidas y de nuestro espacio personal. Que nosotros podamos colocar nuestros ojos sobre ti, Señor. Oh, gracias, Señor. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Puede sentarse en este momento. Gracias por venir acá. Aquellos que nos están viendo en línea, bienvenidos. Wow, qué mañana tan asombrosa. Algunos de ustedes que les tocó le costó conseguir un lugar en el estacionamiento. Nosotros como iglesia, cuando nos reunimos juntos acá, y cuando abrimos esta Biblia y leemos esto y lo estudiamos, en este libro hay muchos diferentes tipos eh, de literatura, y muchos de esos son cartas escritas a personas, eh, y la carta que estamos leyendo ahorita es una carta que fue escrita a un pastor joven que se llamaba Timoteo, y es escrita por un hombre llamado Pablo. Él escribió muchas cosas en el Nuevo Testamento y él no comenzó así en realidad. Estamos hablando en los inicios de la iglesia, cuando Jesús muere y resucita, y Pablo era una persona que no compraba lo que estaba ocurriendo y esto de la iglesia y lo que estaban adorando a Jesús. Él no estaba de acuerdo con esto y él comenzó a perseguir a la iglesia. Él pensó que él estaba haciendo el favor de Dios porque él pensó que estaba haciendo lo que Dios le había encomendado. Y de camino a Damasco, Jesús se encontró con él cara a cara y radicalmente cambió su vida. Y estoy hablando a esas personas en este lugar. Cuando Jesús se transforma y se muestra a ustedes, su vida comienza a cambiar y muchas cosas comienzan a tener sentido y antes no tenían sentido. Y mucha alegría viene en su corazón y mucha fuerza y mucho poder. Y tú realmente no puedes cargarlo solo y tienes que decirlo a las demás personas. Y mucha gente está pensando, me gustaría tener esta experiencia. Piensan como que realmente estoy como aquella persona que no sabe si esto está bien o no. Si Dios dice que realmente muéstrate realmente quién tú eres ante Dios. Y Jesús realmente se ha mostrado claro. Él te ama, Él murió por ti, Él quiere perdonarte tus pecados, Él quiere mostrarte a ti, y lo único que tú tienes que hacer es aceptarlo a Él. Él te perdonará y te aceptará y hará cosas que tú nunca pensabas que eran posibles. Entonces, en estos momentos de la iglesia, en aquellos momentos primitivos, eh, eh, Pablo, después de que él conoce a Jesús cara a cara de camino a Damasco, él comienza iglesias en muchas ciudades, y una de las ciudades que él comenzó una iglesia era una metrópolis gigante llamada Efesos. Y había un hombre joven, aproximadamente entre los 30, llamado Timoteo, y no era una tarea fácil. Y Timoteo se puede sentir un poco abrumado, y Pablo le escribe cartas a él y le dice: déjame decirte cosas, cómo nosotros debemos comportarnos en la iglesia. Y esta es la palabra de Dios inspirándonos a nosotros, dándonos poder a nosotros. Y él me informa a mí a través de esta palabra como su pastor. Así como Timoteo recibió estas palabras, yo las tomo personales también, pero también nos informa a nosotros como iglesia colectiva de que nosotros podemos conectarnos con esto. Déjenme leer esto. La primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1, dice: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera
tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a los jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Reconoce debidamente a las viudas que deberán estar desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárguenles estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En la lista de las viudas deben figurar únicamente las que tengan más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies a los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Las últimas semanas nosotros hemos estado, eh, parte de esta carta, antes de llegar acá, Pablo le dice a Timoteo, le dice muchas cosas que son importantes y le dice, una de estas es que quiero que tú te disciplines en ti mismo practicando la bondad y ser una persona de Dios. Y él le dice, quiero que seas un ejemplo en esto, cómo se ve practicar la bondad y ser una persona de Dios. Dice pureza, amor. Hoy él comienza a hablar acerca de las personas y las relaciones, cómo nosotros nos tratamos los unos a los otros mientras nosotros practicamos la bondad, y también cómo nosotros nos tratamos los unos a los otros es importante para Dios. Encima de esto, añadiendo esto, él habla de las necesidades. ¿Qué significa cubrir las necesidades en una familia de Dios? Como una metáfora, él habla de nuestra familia personal, de donde nosotros venimos, y también habla de la familia de Dios llamada la iglesia, este cuerpo acá como una familia. Si vienes de una familia genial, algunas ilustraciones pueden ser fáciles para tú relacionarte con esto, pero si vienes de una familia disfuncional que realmente estuvo muy quebrada, muchos de ustedes le va a ser difícil aplicarlo a esto, pero siempre que alguien tiene un padre genial, una mamá genial, vienen de una familia genial, nosotros vemos esa interacción y decimos, wow, me hubiese encantado tener ese tipo de familia en mi vida. Y veamos esto como nosotros caminamos con Dios, ver cómo es un poco difícil para nosotros cubrir nuestros brazos alrededor, porque nosotros venimos acá por muchas entradas y nosotros entramos por muchas entradas acá y sería, me encanta que ustedes estén acá y siempre van a estar bienvenidos acá, pero lo que vamos a hablar acá es una de las cosas más asombrosas que nosotros podemos tener una conversación, es que nosotros podemos ser parte de una familia. Entonces, una familia de verdad tiene abuelos, abuelas, mamás, papás, niños pequeños, tíos, tías, sobrinos, primos, eso se extiende. Y hay algo muy poderoso cuando todos se juntan y estás lidiando con personas de todas las edades. Eh, Fuera de esta familia nuclear, esa interacción no existe en ningún otro lugar del mundo, menos que al menos que seas en la iglesia local. Entonces, cuando él menciona familia,
es una metáfora poderosa de algo que debe ser abrazada por todos nosotros y debemos resolverlo, debemos saber cómo lo colocamos. La familia trabaja juntos, la familia sufre juntos, pero tú no simplemente renuncias y te vas. La familia importa. La, la cosa que es fascinante es de mirar, es que va a hablar de personas de diferentes edades, géneros, en una familia. Y lo que nos da a pensar rápidamente es que es persona diferente, incluyendo las viudas, son muy diferentes. Y hay algo muy poderoso acerca de la hermandad, de el pasado, de la cultura, de cómo todos venimos acá como una familia para adorar a Jesús. Pero en el medio de esto, así como tú tienes en tu propia familia que recordarte cómo trato a las otras personas. Y así es como yo quiero comenzar. Es dos versos que van a cubrir todo esto, excepto por el último que está acá, y cómo vamos a cubrir las necesidades de la familia. Y vamos a hablar de las viudas. Entonces, los primeros dos versos, el primer verso, no reprendas con dureza al anciano. ¿Quién es el hombre anciano? Alguien más mayor que tú. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata, trátalo como tu papá. Respétalo a él. Entonces, si ven a personas mayores en la iglesia, trátenlos con respeto. Y como dice la escritura, no los reprendas. Eh, trata de aconsejarlo como si fuera tu padre. Dice acá, no lo reprendas con dureza. Me encanta ayudar a las personas jóvenes para tener una visión clara de qué pueden hacer ellos en su vida. Y la mejor manera es conectar con una persona mayor. Y me encanta conectar personas mayores con personas jóvenes para que puedan pues compartir. Y cuando conozco a alguien, quiero unirlos acá y que puedan hablar y que puedan tener cosas en común. Porque le digo como que él me dijo lo que él vivió en el college y todo esto, y tuvo este degree, estas notas, y tiene esta compañía, y siguió subiendo en esta compañía, y ahora él, puedes creer eso, puedes creer que él trabaja para eso. Tú, y así trato como de involucrar a esta persona con otra persona joven que no tiene ese conocimiento y la persona dice, wow, eh, y hablo de su familia y su esposa, sus hijos, tú tienes que conocerlos a ellos y cuando ellos se juntan por un almuerzo, se hacen preguntas y hay una conexión que se crea y es poderosa. Entonces el joven viene a mí después y me dice, wow, tú nunca mencionaste esto. Y él dice, wow, esta persona es asombrosa. Y aquí hay riqueza en estas relaciones que, que son fáciles y se pueden lograr porque todos tenemos comunión en el cuerpo de Cristo. Y Pablo habla de esto, va a ser algo muy, muy importante. Y él sigue diciendo, "Tra- trata a los jóvenes como a hermanos. Y aquí está hablando a los jóvenes. ¿Has visto a dos hermanos juntos? Es fascinante ver esto. Ellos eh, a veces se ve que están luchando, a veces se ve que están atravesando un tiempo difícil, pero ellos se mantienen firmes unos con otros, los hermanos. Hay algo acerca de esa relación que es increíblemente atractiva. Y lo que encuentro fascinante es cómo ellos se hablan, los hermanos. Hay
como una conexión y una manera de ellos apoyarse, de retarse, de poder hacer, cuidar al otro. Eh, Hace unas semanas atrás tuvimos bautismos acá y vinimos personas de high school y vino acá y él está bautizando a esta persona y estamos acá con Trevor, que él trabaja con los de high school y él mira a este joven en los ojos y pone su mano en el hombro y le dice, hermano o bro. Y era más que decir bro como de jóvenes slam. No, era algo como de que bro, de hermano. Y yo vi que ellos se miraban a los ojos y los puedes ver en ellos. Tratarse los unos a los otros. Los jóvenes, trátense como hermanos. He observado esto con los estudiantes de nuestro ministerio y he observado esto con nuestros adultos jóvenes. Los lunes en la noche a veces se reúnen acá. Hay una conexión que los une a ellos y que es poderosa, porque dice acá también a las ancianas como a madres. Trata a las ancianas como a madres. Algo para que nosotros pensemos en esto en esta semana. Qué poderosa es esta metáfora. Cómo nosotros tratamos a una mujer en esta iglesia que es considerada anciana. Y no estoy hablando de una persona muy anciana. No estoy hablando de esta persona que tiene casi 80, 90 años. Estoy hablando de una persona que sea mayor que tú, pues así sea por unos años. ¿Cómo las tratamos? Tratámoslas como madres. Es una metáfora familiar que él quiere mostrarnos a nosotros y lo que siento que lo que debe tomar ser una mamá realmente es algo que yo siento que es difícil de imaginar. 9 meses con un embarazo, lo que debe ser atravesar 9 meses y tener un hijo, traer un hijo acá a la tierra. ¡Wow! Estoy asombrado cuando hay personas que tienen muchos hijos, incluso más que uno. Cuando nosotros tuvimos nuestro primer hijo, recuerdo que lo tuve en mis manos y no sabía qué hacer con ella. Y tenía miedo de que se fuera a romper y pensaba, ¿dónde están las instrucciones? Y se lo di a mi esposa y ella sabía hacer lo que sabía hacer con él, como algo natural, como un instinto de mamá, algo que las mamás sabían qué hacer y cómo hacerlo. En estos primeros momentos y en esta primera etapa, y ella no se detuvo. eh, Así como como nuestros hijos comienzan a crecer en las edades, en cada etapa, es como si ella realmente intuitivamente supiera qué hacer con ellos. Cuando ellos tenían la nariz como un poco con secreción, ellas sabían que cuando había que llevarlas al doctor. Yo solamente agarraba una toallita húmeda y le limpiaba. Pero hay algo dentro de la mente de una mamá que trata e intenta con los niños algo diferente. Mi esposa dice, yo realmente muchas cosas las tenía erradas. Ellas las tenía bien y yo las tenía erradas. Increíble. Ser esa mamá que escucha, que nutre, que cocina rico, ¿cómo hacen esto ustedes? Eh, lo que estoy tratando de decir acá es que eh, muchas de las mamás acá también trabajan criando a sus hijos y aparte tienen trabajos y tienen habilidades geniales que una señora mayor tiene. Y por eso él dice, trátalas como una madre con respeto, con amor y con ternura. Han escuchado a un papá que dice, hey, no le hablas a tu mamá de esa manera, recordándonos cómo nosotros
le hablamos a las madres y a nuestras personas mayores y cómo nuestra relación de la vida, eh, hay momentos en los que eh, él nos quiere enseñar esto. Dice también a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Me acuerdo que a mí me decían, eh, trata de cuidar a tu hermana como hermano que yo era. Y me decían, cuida a tu hermana. Y a veces cuando vemos a mujeres jóvenes, ellas no tienen, muchas de ellas no tienen la protección de su esposo. Ellos no son tan fuertes. eh, ellas no son tan fuertes como un hombre y nuestro trabajo es protegerlas a ellas como hermanas. Y también dicen, en toda pureza, con toda pureza. Porque él está hablando a este pastor joven, Timoteo, y él sabe que hay el riesgo de que el liderazgo, de que estas relaciones puedan chocar en una dirección errada. Y esto es lo que, por eso han escuchado pastores que han sido descalificados del ministerio. Han hecho acciones que están erradas, relaciones erradas. Entonces, él le está escribiendo a Timoteo con respecto a estas líneas. Él le dice, quiero que practiques la bondad y cómo ser una persona de Dios y cómo debes tratar a estas personas. Y Timoteo, quiero que seas un ejemplo de fe y quiero que y la manera en la que vas a tratar a las personas es como tú vas a ser un ejemplo de fe. Eh, y me acuerdo que yo cuando era un pastor de jóvenes en aquel momento, habían mujeres que eran 2 años menores que yo y yo estaba soltero. eh, yo estaba soltero en ese momento y tenía que hacer una decisión, tenía que tomar una decisión de, de que yo no podía mirarlas a ellas como material de novias, como novias. Yo nunca las miraría a ellas con esos lentes porque tenía que mirarlas a ellas como hermanas, como Pablo le dice a Timoteo, como hermanas en toda pureza. Y nos vamos al verso 7 y dice, encárgales estas cosas para que sean intachables. Tú tienes que entrenarte, tú tienes que entrenarte a hacerlo una y otra vez y recordarte tú mismo de eso. Entonces así puede ser un ejemplo de la fe a aquellos que están viendo. Porque si nosotros somos un ejemplo, Pablo dice, sígame a mí, así como yo sigo a Jesús, como el líder, como el liderazgo importa. Y la gente está mirando y la gente está siguiendo. Nosotros, ustedes vienen a nuestras oficinas, hay hay una ventana en la puerta o hay una pared de vidrio. Ustedes nos ven en em, en las oficinas y nuestro staff se reúne acá en el lobby. Y si tú quieres consejo, eh, pero ah, el libro de Tito dice que las mujeres mayores tienen que enseñar a las mujeres jóvenes. No es para nosotros dar consejo, porque Dios sabe que hay esta tendencia de una relación que se pueda crear. Entonces, nosotros creamos límites y protecciones alrededor de nosotros. Nosotros no manejamos juntos con una mujer, eh, solo con una mujer. Eh, y yo estaba manejando, uno de los pastores dijeron, hey, vi que estabas manejando con una mujer que no era tu esposa. Y sí, pero era mi hermana.
Y esto protege al pastor. Y por eso es que Pablo está dando mentoría y aviso, diciéndole a Timoteo cómo debe ser y como iglesia, qué debe hacer, las cosas que se deben seguir, eh, cosas que van a proteger al pastor, que van a proteger a la iglesia. Entonces nosotros hablamos de eh, ancianos, ancianas, jóvenes, hombres y mujeres. Y hay otro grupo de personas que él menciona acá y son viudas. Y, y también específicamente las necesidades de las viudas. Parece un porcentaje pequeño de la población para tener una discusión, pero por los próximos 14 versos él habla de las viudas. Y en los próximos 14 versos él habla de principios de las viudas que el pastor joven Timoteo tenía que escuchar, pero nosotros como iglesia también debemos escuchar. Y Dios lo ve como algo muy importante. Y, y quizá principios que debemos seguir. El concepto de viuda está alrededor de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento Dios creó algo, un sistema como cuidar de las viudas. Eh, Dios estaba muy preocupado por una mujer que se quedara sola y qué iba a pasar con ella. Y en el Antiguo Testamento, él hizo, eh, eh, antes en la ley, había como que en la granja, en las esquinas, no se podían tocar porque así las viudas podrían venir a comer de eso que estaba allí. Entonces Dios es el protector de las viudas. Entonces la viuda orando y buscando de Dios. Y en Hechos, capítulo 6, en el inicio de la iglesia, cuando todo está comenzando, una de las cosas que pasan es que las necesidades deben ser cubiertas. Entonces Dios dijo, tenemos que tener decanos para que puedan cuidar de estas viudas. Y la primera palabra es honra a las viudas. En la manera honrar es financieramente. Honrar financieramente que realmente son viudas. Y todo lo que vemos acá eh, es que tenemos diferentes edades, diferentes géneros, diferentes lugares, diferentes necesidades y la manera en que nosotros nos tratamos a nosotros es diferente en la manera en la que quienes somos. Y las viudas parecen que hay diferentes tipos de viudas y también está bien que hayan diferentes tipos de viudas. Entonces hay que ir un poquito profundo a esto y quiero mostrarle tres pasajes aquí en lo que leímos hoy. Es que realmente viudas. Él lo dice en verso 3 y después lo dice en el verso 5. Dice, la viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios. Y en el versículo 3 dice, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Aquellas que son realmente viudas. Y hay un aspecto financiero acá. El verso 4 dice, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones. Recuerda, de esto se trata todo, de entrenarnos a nosotros cuando estamos lidiando con viudas. Una de las cosas que tú puedes hacer y que puedes entrenar, tú puedes entrenarte cuidando de las viudas. Eh,
Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan hacia sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Entonces, preguntar si una viuda tiene familia. Entonces, nues- nuestra esperanza y nuestro deseo es que su familia cuide de esta viuda. Y si tú tienes una viuda en tu familia, te animo a que según la palabra de Dios, es que es tu privilegio y que es tu trabajo para cuidar de ella, para esto, para ser una persona más de Dios y de bondad. Tu familia es tu primer ministerio. Escuchen, el versículo 8 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Son palabras pesadas. Este es en el contexto de viuda. Y la escritura nos dice que nosotros como familia debemos cuidar de las viudas. Y dice, si nosotros no hacemos esto, hay cuestionamiento de si realmente somos seguidores de Jesús o no. Y la última frase de esto dice, y es peor que un incrédulo. Lo que estamos haciendo es peor que un incrédulo, no cuidar de su propia familia. Tú tienes este lugar y quizá tú no has estado protegiendo y cuidando de esa viuda en tu familia. Y te animo que cuando termine este día, eh, comiences a proteger de tu familia, a cuidar de ellos, cuidar de las necesidades de nuestra familia. Y aquí hay un principio grande. El contexto de viuda, esto es lo que él está hablando. Pero hay un principio grande que quiero pausar en este momento y pensar. Quiero pensar de las necesidades de las personas. Si creen que este pasaje, nosotros podemos pensar de que las necesidades de todas estas personas son importantes, no es interesante y por eso es que me encanta enseñar a través de la Biblia. Nosotros hemos estado enseñando a través de esto, de esta pequeña carta, por muchos meses ya ahora, y esta semana nos encontramos con este pasaje. Y no es fascinante de lo que pasó en las noticias esta semana, o lo que está pasando en la semana. Creo que fue en el principio de la semana. Vi una lista de 5 compañías que estaban despidiendo a muchas personas. Y sé que muchos de ustedes han sido despedidos de sus compañías en alguna vez en la vida. Y, y cuando noviembre 1 se estaba acercando y cuando escuchamos de que el gobierno está cerrado, de que los programas sociales van a ser puestos en juego porque el gobierno está cerrado, y nosotros comenzamos a escuchar y a pensar en las necesidades de las personas en nuestros tiempos. Y vamos a hablar de las viudas, estamos hablando de las viudas y nosotros como personas que cuidamos a las viudas, pero también quiero mencionar cómo nosotros nos preocupamos de las personas y punto. En Mateo 25 dice, y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te alimentamos o sediendo y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Él está hablando de las necesidades de las personas. Si nosotros nos preocupan las necesidades de las personas que vemos en necesidad, este texto nos dice que es como hacerlo por Jesús mismo. Es esto lo que estamos hablando, de conectar con Dios.
A ti te preocupan las necesidades de las personas, si es una viuda dentro de tu familia o otra viuda que no tiene familia o alguien que ha perdido su trabajo y llevas comida a su casa o le das dinero anónimo o le pagas la cuenta a alguien. Jesús dice que si tú hiciste esto, lo hiciste por mí. Eso es algo que me parece algo asombroso. Y aquí hay un principio maravilloso. Aquellos que no proveen por sus... eh, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe. Y también la responsabilidad que tiene un hombre. Los hombres tenemos la responsabilidad de proveer por nuestra familia. Y hace unas semanas atrás hablamos de 150. No estoy hablando de esa persona que está enferma, que no puede trabajar o que la echaron, pero estoy hablando de esa persona que vive en el sótano de su mamá y que no quiere trabajar y que son perezosos, que quieren tomar excusas. Eh, Proverbios 16:26 dice, al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. Escuchemos lo que dice en 2 de Tesalonicenses, verso 3. Porque incluso cuando estamos, él aquí sigue hablando de lo que era imitar y es parte de eso. Él dice esto, porque incluso cuando nosotros estábamos contigo, nosotros te daríamos este comando. Si ves el Second Tesalonicenses 3 dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes le ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Ahora esas personas nosotros le encomendamos y le mandamos a que en el Señor Jesús hagan su trabajo en silencio y con su propia vida. Encuentren un trabajo, busquen un trabajo, trabajen para soportar a su familia. El capítulo 4, verso 7 de Timoteo dice, cómo nosotros nos preocupamos por las viudas y también da una lista de cómo alguien tiene que ser una viuda. Dice, eh, no sé si lo tomaron cuando estaba leyendo esta lista, pero uno piensa y dice, wow, ¿cómo alguien puede vivir así de esta vida? Y a muchos de ustedes lo hicieron la semana pasada, ayudaron en el Full Fest, en esto que hicimos, trajimos comida y estuvieron ahí ayudando. Y muchas veces uno piensa, ¿cómo se puede vivir de esta manera? Y realmente no es la manera en la que estamos llamados a hacerlo. Él te perdona, claro que sí, pero vamos a movernos, vamos a seguir viviendo la vida en la que Dios nos mandó a vivir, obedecer. Eh, pero ¿saben cuál es algo excelente? Vivir la vida en la que Dios nos dio y quiere que vivamos, siguiéndolo a Él. Y aquí es cuando se vuelve asombroso. Y esta es la manera en la que una viuda debe ser y que uno debe proveer. Cuando una mujer se convierte viuda en una edad joven, antes de los 60 años, esto la pone en riesgo. Eh,
de que ella está fuera de la protección de su esposo. Y en el lugar de este pasaje dice que muchas veces en este momento muchas viudas se apartan de la fe y realmente están espiritualmente muertas. Y él está hablando de estas personas que debemos soportar en este momento. Incluso él dice en a estas mujeres, él termina con estas palabras. Gálatas versículo 6:10, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, en especial también aquellas que están en fe, eh, de que nuestras necesidades siguen creciendo en el mundo en el que nosotros vivimos. Hacemos esto cada año y siento que es asombroso de que es un mensaje el día de hoy. Nosotros vamos a comenzar esta semana una colección, vamos a comenzar a recolectar abrigos, suéteres, jackets, eh, y la vamos a llevar a personas que necesitan, que tienen frío. Vamos a darle comida a estas personas que necesiten comida. Pueden traer algo nuevo, algo usado que esté en buenas condiciones, algo que tú quieras dar para esta causa. La segunda cosa que vamos a hacer, comenzando ya, es que vamos a traer comida. Comida no perecedera y comida que no esté en vidrio, en una bolsa de papel o de plástico. Y lo que vamos a hacer es, cuando vengan durante la semana, la próxima semana, si tienes hambre y quieres comida para tu familia, queremos que tú tomes esa comida. Nosotros como iglesia queremos proveer esto para ti. Y va a ser un honor para nosotros asegurarnos que tengas comida suficiente. Entonces, cuando vengan la siguiente semana, agarren un par de bolsas y tómenla con ustedes. Y bendigan a su familia con esto. Así como nosotros llenamos estas bolsas esta semana, queremos que ser esas personas que estos alimentos lleguen a personas que lo necesitan. Tú puede que no seas esta persona que has perdido estos beneficios sociales esta semana. Puede que no seas una persona que te esté pasando todas estas cosas, que hayas quedado desempleado, o puede que sí. Pero si eres de estas personas, por favor, tómalo. Y lo que no ha sido tomado, tenemos un grupo de personas acá y vamos a llevarlo a un banco local de comida. Y queremos como iglesia proveer estas necesidades para las comunidades. Pueden comenzar a traerlas durante la semana. Creo que vamos a colocar la comida y los abrigos en el lobby detrás de ustedes. Tráiganlo en bolsas, déjenlas en las bolsas y va a ser más fácil para las personas que lo necesitan. Eh, o miramos más hacia adelante para que ustedes durante todo el mes de noviembre lo hagamos. Déjenme cerrar esto con una oración. Señor Jesús, danos fuerza a nuestra familia, la familia de origen, la familia de esta iglesia. Como nosotros nos preocupamos por las necesidades de cada uno de nosotros, gracias por dejarnos ser parte de esto, de tu familia, la familia de Dios. Oro para, para que los abrigos que van a ser traídos sean destinados a personas que lo necesitan y por esta comida que va a ser una bendición a aquellos que las van a abrir y van a alimentar a su familia con esto. Gracias por estas personas que van a dar generosamente. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.